A veces, lo que más tememos no es la muerte, sino lo que se queda con nosotros después. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene un sabor a miel. Hay una voz que recorre la noche y esa voz, como siempre, se divide en dos. En esta esquina del alma inquieta les habla Santiago Nieto, el brujo. Bueno, y al otro lado de este micrófono y esa sonrisita que escuchan, la voz clara y cortante de Karina Argente. Bienvenida, Karina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, brujo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer, como siempre, estar en estos rincones donde el miedo se transforma en relato. Y hoy lo hace de la mano, y nunca mejor dicho, sí. de uno de los autores más oscuros y obsesivos del siglo XIX, Guy de Maupassant. Oye, pero qué falsa que eres. Dice, un placer estar en estos rincones. Si tú no estás aquí, que estás de vacaciones, que esto no está sucediendo. Mientras te moja el culo en el agua salada y te llenas de arena, tu ente está aquí sonriendo y hablando conmigo y narrando. Oye, sí, Maupassant. Oye, que conoció el horror, desde dentro. ¿Sabías que llegó a asegurar que una criatura invisible le acompañaba por las noches acechando su cama? Pobrecito. Te respondo desde aquí, metida en el agua salada del Mediterráneo. Bueno, pues le voy a poner olas. Espera que le ponga olas. Un soundtrack. Ponle un soundtrack de olas. Bueno, pues que no lo decía como metáfora, es que él lo creía de verdad. Fue diagnosticado con sífilis en su juventud y con el paso del tiempo esa enfermedad degeneró en alucinaciones, manías persecutorias, delirios y demás. Decía que su propio doble, fíjate, venía a visitarle. Incluso trató de suicidarse con un abrecartas. Mira tú por dónde. Mira tú por dónde. Okay. Y nosotros que solo usamos abrecartas para abrir las editoriales, En fin, Maupassant se llevó todos estos miedos al papel y esta noche traemos dos de sus relatos más inquietantes, monográfico de Guy de Maupassant. El primero, como decíamos, La mano, que es un cuento corto pero afilado como un cuchillo, como un abrecartas. Una historia de obsesión, la obsesión de una reliquia macabra que parece tener voluntad propia. Y será tu voz la que lo cuente. Sí, y además tengo que decir que me encanta este relato, me gusta mucho. Sí, pues vamos allá. Porque además, bueno, vamos allá, no voy a destripar nada. No, tú que eres muy de spoiler, vamos con La mano. La mano, Guy de Maupassant. Estaban en círculo en torno al señor Bermutier, juez de instrucción, que daba su opinión sobre el misterioso suceso de Saint-Cloud. Desde hacía un mes, aquel inexplicable crimen conmovía a París. Nadie entendía nada del asunto. El señor Bermutier, de pie, de espaldas a la chimenea, hablaba, reunía las pruebas, discutía las distintas opiniones, pero no llegaba a ninguna conclusión. Varias mujeres se habían levantado para acercarse y permanecían de pie, con los ojos clavados en la boca afeitada del magistrado, de donde salían las graves palabras. Se estremecían, vibraban, crispadas por su miedo curioso, por la ansiosa e insaciable necesidad de espanto que atormentaba sus almas. Las torturaba como el hambre. Una de ellas, más pálida que las demás, dijo durante un silencio: «Es horrible, esto roza lo sobrenatural. Nunca se sabrá nada». El magistrado se dio la vuelta hacia ella. «Sí, señora, es probable que no se sepa nunca nada. En cuanto a la palabra sobrenatural que acaba de emplear, no tiene nada que ver con esto. Estamos ante un crimen muy hábilmente concebido, muy hábilmente ejecutado, también envuelto en misterio que no podemos despejarle de las circunstancias impenetrables que lo rodean. Pero yo, antaño, tuve que encargarme de un suceso donde verdaderamente parecía que había algo fantástico. Por lo demás, tuvimos que abandonarlo
por falta de medios para esclarecerlo. Varias mujeres dijeron a la vez, tan deprisa que sus voces no fueron sino una: ¡Oh, cuéntenoslo! El señor Bermutier sonrió gravemente, como debe sonreír un juez de instrucción. Prosiguió: al menos no vayan a creer que he podido incluso un instante suponer que había algo sobrehumano en esta aventura. No creo sino en las causas naturales. Pero sería mucho más adecuado si en vez de emplear la palabra sobrenatural para expresar lo que no conocemos, utilizáramos simplemente la palabra inexplicable. De todos modos, en el suceso que voy a contarles, fueron sobre todo las circunstancias circundantes, las circunstancias preparatorias, las que me turbaron. En fin, estos son los hechos. Entonces era juez de instrucción en Ajaccio, una pequeña ciudad blanca que se extiende al borde de un maravilloso golfo rodeado por todas partes de altas montañas. Los sucesos de los que me ocupaba eran sobre todo los de vendetas. Los hay soberbios, dramáticos al extremo, feroces, heroicos. En ellos encontramos los temas de venganza más bellos con que se puede soñar, los odios seculares, apaciguados un momento, nunca apagados, las astucias abominables, los asesinatos convertidos en matanzas y casi en acciones gloriosas. Desde hacía 2 años no oía hablar más que del precio de la sangre, del terrible prejuicio corso que obliga a vengar cualquier injuria en la propia carne de la persona que lo ha hecho, de sus descendientes y de sus allegados. Había visto degollar a ancianos, a niños, a primos. Tenía la cabeza llena de aquellas historias. Ahora bien, me enteré un día de que un inglés acababa de alquilar para varios años un pequeño chalet en el fondo del Golfo. Había traído con él a un criado francés, a quien había contratado al pasar por Marsella. Pronto todo el mundo se interesó por aquel singular personaje que vivía solo en su casa y que no salía sino para cazar y pescar. No hablaba con nadie, no iba nunca a la ciudad y cada mañana se entrenaba durante 1 o 2 horas en disparar con la pistola y la carabina. Se crearon leyendas en torno a él. Se pretendió que era un alto personaje que huía de su patria por motivos políticos. Luego se afirmó que se escondía tras haber cometido un espantoso crimen. Incluso se citaban circunstancias particularmente horribles. Quise, en mi calidad de juez de instrucción, tener algunas informaciones sobre aquel hombre. Pero me fue imposible enterarme de nada. Se hacía llamar Sir John Rowell. Me contenté pues con vigilarle de cerca, pero en realidad no me señalaban nada sospechoso respecto a él. Sin embargo, al seguir, aumentar y generalizarse los rumores acerca de él, decidí intentar ver por mí mismo al extranjero y me puse a cazar con regularidad en los alrededores de su dominio. Esperé durante mucho tiempo una oportunidad. Se presentó finalmente en forma de una perdiz a la que disparé y maté delante de las narices del inglés. Mi perro me la trajo, pero cogiendo enseguida la caza, fui a excusarme por mi inconveniencia y a rogar a Sir John Rowell que aceptara el pájaro muerto. Era un hombre grande, con el pelo rojo, la barba roja, muy alto, muy ancho, una especie de Hércules plácido y cortés. No tenía nada de la rigidez llamada británica y me dio las gracias vivamente por mi delicadeza en un francés con un acento de más allá de la Mancha. Al cabo de un mes habíamos charlado unas 5 o 6 veces. Finalmente, una noche, cuando pasaba por su puerta, le vi en el jardín, fumando su pipa, a horcajadas sobre una silla. Le saludé y me invitó a entrar para tomar una cerveza. No fue necesario que me lo repitiera. Me recibió con toda la meticulosa cortesía inglesa. Habló con elogios de Francia, de Córcega, y declaró que le gustaba mucho este país y esta costa.
Entonces, con grandes precauciones y como si fuera resultado de un interés muy vivo, le hice unas preguntas sobre su vida y sus proyectos. Contestó sin apuros y me contó que había viajado mucho por África, las Indias y América. Añadió riéndose: «Tuve muchas aventuras, oh, yes». Luego volví a hablar de caza y me dio los detalles más curiosos sobre la caza del hipopótamo, del tigre, del elefante e incluso la del gorila. Y dije: «Todos esos animales son terribles». Sonrió: «Oh, no, el más malo es el hombre». Se echó a reír abiertamente, con una risa franca de inglés gordo y contento. «He cazado mucho al hombre también». Después habló de armas y me invitó a entrar en su casa para enseñarme escopetas con diferentes sistemas. Su salón estaba tapizado de negro, de seda negra bordada con oro. Grandes flores amarillas corrían sobre la tela oscura, brillaban como el fuego. Y dijo: «Eso ser una tela japonesa». Pero en el centro del panel más amplio, una cosa extraña atrajo mi mirada. Sobre un cuadrado de terciopelo rojo se destacaba un objeto rojo. Me acerqué. Era una mano de hombre. No una mano de esqueleto, blanca y limpia, sino una mano negra, reseca, con uñas amarillas, los músculos al descubierto y rastros de sangre vieja, sangre semejante a roña, sobre los huesos cortados de un golpe, como de un hachazo, hacia la mitad del antebrazo. Alrededor de la muñeca, una enorme cadena de hierro, remachada, soldada a aquel miembro desaseado, la sujetaba a la pared con una argolla bastante fuerte, como para llevar atado a un elefante. Pregunté: «¿Qué es esto?». El inglés contestó tranquilamente: «Era mejor enemigo de mí, era de América. Ello había sido cortado con el sable y arrancado la piel con una piedra cortante y secado al sol durante 8 días. Oh, muy buena para mí esta». Toqué aquel despojo humano que debía haber pertenecido a un coloso. Los dedos, desmesuradamente largos, estaban atados por enormes tendones que sujetaban tiras de piel a trozos. Era horroroso ver esa mano despellejada de esa manera. Recordaba inevitablemente alguna venganza de salvaje. Y dije: «Ese hombre debía de ser muy fuerte». El inglés dijo con dulzura: «Oh, yes, pero fui más fuerte que él. Yo había puesto esa cadena para sujetarle». Creí que bromeaba y le dije: «Ahora esta cadena es completamente inútil. La mano no se va a escapar». Sir John Rowell prosiguió con tono grave: «Ella siempre quería irse. Esa cadena era necesaria». Con una ojeada rápida, escudriñé su rostro preguntándome: ¿estará loco o será un bromista pesado? Pero el rostro permanecía impenetrable, tranquilo y benévolo. Cambié de tema de conversación y admiré las escopetas. Noté, sin embargo, que había 3 revólveres cargados encima de unos muebles, como si aquel hombre viviera con el temor constante de un ataque. Volví varias veces a su casa. Después dejé de visitarle. La gente se había acostumbrado a su presencia, ya no interesaba a nadie. Transcurrió un año entero. Una mañana, hacia finales de noviembre, mi criado me despertó anunciándome que Sir John Rowell había sido asesinado durante la noche. Media hora más tarde entraba en casa del inglés con el comisario jefe y el capitán de la gendarmería. El criado, enloquecido y desesperado, lloraba delante de la puerta. Primero sospeché de ese hombre, pero era inocente. Nunca pudimos encontrar al culpable. Cuando entré en el salón de Sir John, al primer vistazo distinguí el cadáver extendido boca arriba en el centro del cuarto.
El chaleco estaba desgarrado, colgaba una manga arrancada y todo indicaba que había tenido lugar una lucha terrible. El inglés había muerto estrangulado. Su rostro negro e hinchado, pavoroso, parecía expresar un espanto abominable. Llevaba algo entre sus dientes apretados, y su cuello, perforado con 5 agujeros que parecían haber sido hechos con puntas de hierro, estaba cubierto de sangre. Un médico se unió a nosotros, examinó durante mucho tiempo las huellas de dedos en la carne y dijo estas extrañas palabras: «Parece que le ha estrangulado un esqueleto». Un escalofrío me recorrió la espalda y eché una mirada hacia la pared, en el lugar donde otrora había visto la horrible mano despellejada. Ya no estaba allí. La cadena, quebrada, colgaba. Entonces me incliné hacia el muerto y encontré en su boca crispada uno de los dedos de la desaparecida mano, cortada o más bien cerrada por los dientes, justo en la segunda falange. Luego se procedió a las comprobaciones. No se descubrió nada. Ninguna puerta había sido forzada, ni ninguna ventana, ni ningún mueble. Los 2 perros de guardia no se habían despertado. Esta es, en pocas palabras, la declaración del criado. Desde hacía un mes su amo parecía estar agitado. Había recibido muchas cartas que había quemado a medida que iban llegando. A menudo, preso de una ira que parecía demencia, cogiendo una fusta, había golpeado con furor aquella mano reseca, lacrada en la pared, y que había desaparecido, no se sabe cómo, en la misma hora del crimen. Se acostaba muy tarde y se encerraba cuidadosamente. Siempre tenía armas al alcance de la mano. A menudo, por la noche, hablaba en voz alta, como si discutiera con alguien. Aquella noche daba la casualidad de que no había hecho ningún ruido, y hasta que no fue a abrir las ventanas el criado, no había encontrado a Sir John asesinado. No sospechaba de nadie. Comuniqué lo que sabía del muerto a los magistrados y a los funcionarios de la fuerza pública, y se llevó a cabo en toda la isla una investigación minuciosa. No se descubrió nada. Ahora bien, 3 meses después del crimen, una noche tuve una pesadilla horrorosa. Me pareció que veía la mano, la horrible mano, correr como un escorpión o como una araña a lo largo de mis cortinas y de mis paredes. 3 veces me desperté, 3 veces me volví a dormir, 3 veces volví a ver el odioso despojo galopando alrededor de mi habitación y moviendo los dedos como si fueran patas. Al día siguiente me la trajeron. La habían encontrado en el cementerio, sobre la tumba de Sir John Rowell. Le habían enterrado allí, ya que no habían podido descubrir a su familia. Faltaba el índice. Esta es, señoras, mi historia. No sé nada más. Las mujeres enloquecidas estaban pálidas, temblaban. Una de ellas exclamó: «Pero esto no es un desenlace ni una explicación. No vamos a poder dormir si no nos dice lo que según usted ocurrió». El magistrado sonrió con severidad. «Oh, señoras, sin duda alguna voy a estropear sus terribles sueños. Pienso simplemente que el propietario legítimo de la mano no había muerto, que vino a buscarla con la que le quedaba. Pero no he podido saber cómo lo hizo. Este caso es una especie de vendetta». Una de las mujeres murmuró: No debe ser así». Y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó: «Ya les había dicho que mi explicación no les gustaría». Bueno, ¿qué? ¿A qué es genial? Y después de una mano... Sí, dime. No, que nos estamos volviendo muy gores, ¿eh? Pero es un gore fino. A mí me gusta.
Me gusta. Bueno. Y yo no soy de gores, ¿eh? Me ha Pero salpicado de la mano, sangre. que está muy bien. Y después decía yo de una mano amputada que aún guarda rencor, nos espera otro relato todavía más inquietante, ¿no? Este me toca a mí. Este Este te va, toca a ti. este va de muertos, junto a un muerto. Ya el título pues lo dice todo, ¿eh? Es casi Sí. un spoiler en sí mismo. Es una historia donde la muerte, bueno, no siempre representa el final, sino un espejo oscuro de los vivos, pero antes de sumergirnos, Karina, ¿sabes que Maupassant trabajó durante años como funcionario público mientras escribía relatos que hablaban de cadáveres parlantes y presenciales, invisibles? Sí, qué fuerte, es que esto de los funcionarios es muy fuerte. Y que además escribía casi uno al día, o sea, qué máquina. En una época en que el horror aún no era un género, sino más bien una sospecha. Pero bueno, venga, brujo, coge las riendas y háblanos tú del miedo. Junto a un muerto, Guy de Maupassant. Se moría poco a poco, como se mueren los tísicos. Todos los días lo veía sentarse a eso de las 2 bajo las ventanas del hotel, frente al mar, tranquilo, en un banco del paseo. Permanecía algún tiempo inmóvil bajo el calor del sol, contemplando con ojos sombríos el Mediterráneo. A veces dirigía una mirada hacia la alta montaña de cumbres brumosas que cierra el Mentón. Luego, con un movimiento muy lento, cruzaba sus largas piernas tan enflaquecidas que parecían los huesos alrededor de los cuales flotaba el paño del pantalón, y abría un libro, siempre el mismo. Entonces, sin variar de postura, leía. Leía con los ojos y con el pensamiento. Parecía que todo su pobre cuerpo desfalleciente leía, que su alma penetraba, se perdía, desaparecía en aquel libro hasta la hora en que el aire fresco lo hacía toser un poco. Entonces, levantándose, penetraba en el hotel. Era un alemán alto de barba rubia que almorzaba y comía en su cuarto y no hablaba con nadie. Una vaga curiosidad me atrajo a él. Un día me senté a su lado teniendo yo también en la mano, por bien parecer, un volumen de poesías de Musset. Me puse a hojear Rolla. De pronto mi compañero me preguntó en un francés muy correcto: ¿Sabe usted alemán, caballero? Ni una palabra. Lo siento, porque ya que la casualidad nos ha reunido le hubiera prestado, le hubiera hecho fijarse en una cosa inestimable. Este libro que aquí tengo. ¿Qué libro es ese? Es un ejemplar de mi maestro Schopenhauer, anotado por él. Todas las márgenes, como puede ver usted, están cubiertas por su letra. Cogí con respeto aquel libro y contemplé aquellos garabatos incomprensibles para mí, pero que revelaban el inmortal pensamiento del mayor destructor de sueños que ha pasado por el mundo. Entonces los versos de Musset estallaron en mi memoria. Voltaire, ¿duermes contento y tu sonrisa horrible envuelve aún tu rostro de ironía indecible? Y comparé involuntariamente el sarcasmo infantil, el sarcasmo religioso de Voltaire con la irresistible ironía del filósofo alemán cuya influencia es, a pesar de todo, imborrable. Aunque muchos protesten, se enfaden, se indignen o se exalten, no hay duda de que Schopenhauer ha marcado a la humanidad con el sello de su desdén y de su desencanto. Filósofo desengañado, ha derribado las creencias, las esperanzas, las poesías, las quimeras. Ha destruido las aspiraciones, ha asolado la confianza de las almas, ha matado el amor abatiendo el culto ideal de las mujeres. Ha destrozado las ilusiones del corazón. Realizó la obra más gigantesca de escepticismo que pudo intentarse. Todo lo ha aplastado con su burla. Hoy mismo, los que lo abominan llevan indudablemente muy a pesar suyo en sus ideas reflejos de su pensamiento. ¿Ha conocido usted en la intimidad a Schopenhauer?, pregunté al alemán. «Hasta su muerte, caballero», contestó sonriendo con profundo aire de tristeza. Me habló de él, refiriéndome la impresión casi sobrenatural que causaba aquel ser extraño a cuantos a él se acercaban. Me contó la entrevista del viejo demoledor con un político francés republicano, el cual, queriendo ver a aquel hombre, le encontró en una cervecería
tumultuosa, sentado entre sus discípulos, seco, arrugado, riendo con una risa inolvidable, mordiendo y desgarrando las ideas y las creencias con una sola palabra, como un perro que de un mordisco deshace los tisús con los que está jugando, y me repitió la frase de aquel francés que al irse enloquecido y azorado exclamaba: «He creído pasar una hora con el diablo». Luego añadió: «En efecto, tenía una espantosa sonrisa que nos inspiró miedo hasta después de su muerte. Es una anécdota casi desconocida y que puedo contarle si le interesa». Su voz cansada era interrumpida con frecuencia por los golpes de tos mientras me refería a lo siguiente. «Schopenhauer acaba de morir y convinimos que le velaríamos de 2 en 2 hasta la mañana siguiente». Estaba de cuerpo presente en una habitación muy sencilla, amplia y sombría. 2 bujías ardían sobre la mesa de noche. El rostro no estaba desfigurado, sonreía. Aquella arruga que conocíamos tan bien se marcaba en el extremo de sus labios. No parecía que iba a abrir los ojos, a moverse, a hablar. Su pensamiento... Perdón, o mejor dicho, sus pensamientos nos envolvían. Nos sentíamos más que nunca en la atmósfera de su genio, invadidos, poseídos por él. Su dominio nos parecía más soberano a la hora de su muerte. Un misterio se mezclaba con el poder incomparable de aquel espíritu. El cuerpo de esos hombres desaparece, pero ellos quedan, y en la noche que sigue a la paralización de su corazón, le aseguro, caballero, que se ofrecen de un modo espantoso. Hablamos bajo siempre de él, recordando frases, fórmulas, aquellas sorprendentes máximas semejantes a fulgores que iluminasen con algunas palabras las tinieblas de la vida ignorada. «Me parece que va a hablar», dijo mi camarada. Y miramos con una inquietud rayana en miedo aquel rostro inmóvil que no dejaba de sonreír. Poco a poco sentimos cierto malestar, opresión y aún desfallecimiento. «No sé lo que tengo, pero te aseguro que estoy malo», balbucí. Y entonces notamos que el cadáver olía mal. Mi compañero me propuso que nos trasladáramos al cuarto inmediato dejando la puerta abierta y yo acepté. Cogí una de las bujías que ardían en la mesa de noche dejando allí la otra y nos fuimos a sentar al otro extremo de la habitación de manera que pudiéramos ver desde nuestro sitio la cama y el muerto en plena luz. Pero nos obsesionaba de continuo. Si hubiera dicho que su ser inmaterial, libre, todopoderoso y dominante rondaba en torno nuestro, y a veces el infame olor del cuerpo descompuesto nos alcanzaba, nos penetraba repugnante y vago. De pronto nos sentimos estremecidos hasta los huesos. Un ruido, un leve ruido había salido del cuarto del muerto. Nuestras miradas se dirigieron hacia él y vimos, sí, señor, vimos perfectamente, uno y otro, una cosa blanca deslizándose por encima de la cama para caer en el suelo bajo la alfombra y desaparecer debajo de una butaca. De pronto nos pusimos de pie, sin saber qué pensar, alocados por un terror estúpido, dispuestos a huir. Luego nos miramos el uno al otro. Estábamos horriblemente pálidos. El corazón nos latía con tal fuerza que se notaban sus latidos sobre nuestras levitas. Pa, 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 pa. Fui el primero en hablar. ¿Has visto? Sí, he visto. ¿No está muerto? Se halla en estado de putrefacción. ¿Qué vamos a hacer? Mi compañero vacilante dijo: hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Cogí nuestra bujía y
Entré delante, registrando con la mirada la extensa habitación de rincones oscuros. Nada se movía, nada. Me acerqué a la cama, pero permanecí sobrecogido de estupefacción, de espanto. Schopenhauer ya no sonreía. Tenía un gesto horrible, la boca apretada, las mejillas profundamente hundidas. «No está muerto», exclamé. Pero el olor espantoso que me llegaba a las narices me sofocaba. No me movía, mirándolo con fijeza, tan turbado como ante una aparición. Entonces, mi compañero, cogiendo la otra bujía, se agachó. Luego me tocó en el brazo sin decirme una palabra. Siguiendo con su mirada, descubrí en el suelo, bajo la butaca al lado de la cama, muy blanca, sobre la oscura alfombra abierta como para morder la dentadura postiza de Schopenhauer. El trabajo de la descomposición que afloja las mandíbulas la había hecho salirse de la boca. Aquel día tuve realmente miedo, caballero. Y como el sol se acercaba al mar resplandeciente, el alemán tísico se levantó y después de saludarme entró en el hotel. ¡Madre mía! Está bien, ¿eh? Vaya veranito nos estamos dando, a nuestros audientes. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que las estrellas son Poe y Lovecraft, pero Sí. Guy de Maupassant, Sí. del que ya hemos leído algunos relatos, es fantástico. Y así a lo tonto, entre miembros cercenados y cadáveres que no descansan. Estamos ya cerrando otro capítulo. ¿Ya el número cuál de palabras paganas? 21, 22, 23, 24... Madre del amor hermoso. Vamos camino del 25 aniversario y empezamos nueva temporada. Sí, sí, sí. Está ¿Has sentido miedo? una mieja. Te ha Lo di- temblado el alma, ¿no? Aunque sea un poquito. Bueno, Un poquito. me callo, que es que estoy de vacaciones y me lanzo, Santi. Sí, ya oigo las olas. Esta noche nos hemos acercado a la sombra de Guy de Maupassant y quizás como él, pues alguno de nosotros sí que sintamos que algo nos observa en la oscuridad. Miedo, no sé. Anda, venga, que te espero en el chiringuito. Disfruta, tómate algo a mi salud. Sí, bueno, pero antes hay que decirlo de siempre, ya sabes. Cuéntanoslo, Bueno, sí. díselo. Venga, díselo, Santi. Sí, que nos escriban, que nos cuenten, que nos comenten, Sí. que hasta nos envíen sus relatos, sus dudas, sus leyendas. Queremos que nuestros oyentes formen parte de esta comunidad de oyentes que escuchan con la piel. Claro, y que nos gusta mucho leerles, hombre, que tenemos ganas de leer lo que piensan, de todo en general, en fin, todo, tenemos muchas ganitas. Y de que nos sigáis en redes, que compartáis los episodios, si es que os han gustado. Que yo creo que Por lo sí. menos. Por lo menos. Bueno, pues no todas las manos que tocan son humanas, ya lo saben, que todavía recuerdo la mano, tu mano, y cuidaico con las dentaduras, ¿eh? Hay que pegarlas yo creo que con los tite. Buenas noches, criaturas de la palabra. Buenas noches. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.